Bienvenidos, bienvenidas una vez más a Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. Hoy tenemos un tema interesante sobre la campaña electoral. Apenas inicia la campaña electoral, sin embargo, queremos dedicarle un programa a analizar ciertos elementos presentes en esta campaña, en campañas anteriores, hacia dónde podría dirigirse la campaña. Hoy nos acompaña y esperemos que nos va a seguir acompañando algún tiempo en la co-conducción del programa, Daniel Vindas, académico de la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión de la UNA, de nuestra Escuela de Filosofía y parte de Praxis TV. ¿Cómo estás, Daniel? Bien, Esteban, me gusta saludarlo. Contento de estar acá en Praxis para lo que será una discusión que me parece que será muy amplia y muy productiva, ¿verdad? En esta ocasión contamos con la grata presencia, ¿verdad?, de nuestro invitado Andrés Gallardo Corrales, filósofo, también académico de la Escuela de Filosofía, ¿verdad?, y que ha venido trabajando temas sobre argumentación, razonamiento, análisis de discursos, ¿verdad? Un gusto saludarlo, Andrés, y bienvenido. Muchas gracias y gracias a Esteban y a Daniel por la invitación a este programa con un tema, como lo dicen ustedes, muy relevante, de mucha actualidad y que, digamos, el análisis discursivo, argumentativo, lógico puede contribuir mucho, digamos, a estos procesos electorales en la medida en que desarrollamos habilidades críticas y habilidades de lectura de lo que nos dicen los candidatos en esta campaña, que como bien decía Esteban, es una campaña que no ha arrancado completamente, pero que ya esboza algunos elementos importantes que pueden orientar un poco los temas, ¿no? Muy bien. El diálogo que vamos a iniciar va en torno, ¿verdad?, a este análisis de discursos, ¿verdad? Y la primera pregunta para generar esta conversación es cómo analizas discursivamente, ¿verdad?, este tipo de propuestas políticas en torno a las campañas electorales, ¿verdad? Y muchas de estas propuestas han sido dadas en torno a cierta polarización, por ejemplo, ¿verdad? Por decir algo. Entonces, en concreto, ¿cómo analizas discursivamente la campaña electoral? Sí, bueno, podemos reiterar esto que decíamos al inicio de que, bueno, apenas arranca, está en sus preliminares esta campaña electoral, pero a pesar de que está, al menos pienso de que está en esta etapa preliminar, se pueden identificar algunos temas, digamos, algunos tópicos en torno a los cuales giran claramente una construcción discursiva importante, ¿verdad? Sin duda, creo que el primer tema en la campaña tiene que ver con el tema económico, el empleo público, el discurso, el hecho de apelar a un discurso de que el país se encuentra en una situación de crisis. Ese es uno de los temas, el número uno, creo, sin duda, que va a estar presente en la campaña y, bueno, en torno al cual, reitero, van a girar una serie de discursos importantes, ¿no? También va a estar presente, creo yo, el tema de la educación, es otro, sobre todo con los hechos recientes que nos hemos dado cuenta en torno al Ministerio de Educación. El de la migración también puede ser que se traiga a colación en la campaña y, bueno, sobre todo también en razón de las consecuencias que puede tener el proceso electoral en Nicaragua, quiero decir, con su impacto en la migración en nuestro país, es un tema que también puede estar presente, ¿no? Pero sin duda el tema económico, el tema de la crisis, del empleo público, es el número uno, o creo yo será el número uno en esta campaña. Y bueno, ya Daniel nos comentaba algunos elementos discursivos que es posible identificar en torno a este tema en particular, que muchas veces tienen que ver con
o tratan de producir el efecto de la división, de la polarización, y eso de hace algunos años para acá, ¿verdad? Vemos, por ejemplo, los ataques o los medios de comunicación y los candidatos o candidatas tratando de separar, qué sé yo, a los empleados públicos de los empleados privados, tratando de achacar la situación económica actual a un sector, digamos, social, que es el sector público. Y este tipo de estrategias que en el fondo lo que intentan es generar división, ¿no? División social, y que a partir de esta división, al menos ese es el análisis que yo logro ver, tratar de obtener algún tipo de rédito político y electoral, ¿no? Entonces, el tema económico matizado mm, por este discurso de polarización es uno de los que sin duda van a estar presentes en esta campaña, ¿no? También, y tal vez para completar un poco la idea en este tema, porque podemos también hablar de los otros, pero en este tema también mm, es posible identificar el uso de, recordemos el famoso memorándum del miedo, ¿verdad? Donde se apelaba a un momento de crisis, a una situación en la cual el país estaba en, en una crisis, ¿verdad? Total, y había que elegir entre opciones, entre diversas opciones. Bueno, la estrategia del miedo también parece una estrategia que está siendo utilizada políticamente en esta campaña, ¿verdad? Es decir, estamos frente a un momento de crisis, de tragedia, ¿verdad? En la cual debemos avanzar en la agenda, qué sé yo, del Fondo Monetario, en la agenda del empleo público, y apelando a este hecho, ¿verdad? O a este sentimiento, a esta emoción de que estamos frente a un momento de crisis, ¿verdad? En el que debemos actuar, ¿no? Entonces, es posible identificar también ese discurso en ciertos candidatos, ¿no? Ciertos candidatos en esta campaña. De que esto se va a ir reforzando, creo, conforme avance la campaña. Andrés, ahí, por ejemplo, mencionas el manejo de la crisis como un elemento en la campaña electoral, el discurso del miedo, que no es nuevo, bien mencionas en su utilización, ya la campaña anterior también, por ejemplo, vimos mucho este elemento presente. Incluso la idea de polarizar a la población ya la hemos visto en otras latitudes, ¿verdad? Hay incluso temas que han dado la vuelta al mundo, como la utilización de los datos para polarizar a la población, ¿verdad? Caso Brexit, caso Trump, etcétera, ¿verdad? Pero, ¿cómo ver, digamos, este elemento de utilizar la crisis en esa segmentación de la población, ¿verdad? O sea, cómo encontrarlo, ¿verdad? En elementos de campaña, ¿verdad? Que lo que al fin y al cabo buscan es básicamente construir dos bandos, ¿verdad? En los cuales, bueno, al fin y al cabo, en esa polarización, quien pierde es el país mismo, ¿no? O sea, ¿verdad? Entonces, importante eso en términos de no consumir un discurso que lo que te hace es levantar al frente a un enemigo, ¿verdad? En términos de la construcción de una campaña electoral. Sí, sí, es una estrategia, como bien dice Esteban, muy recurrente en los últimos años, en los últimos 5, tal vez 8 años. Y, digamos, lamentablemente es tan recurrente porque de alguna manera ha probado que tiene cierto éxito, cierto rédito electoral, ¿no? Se probó así en los Estados Unidos, se probó así en Brasil, en El Salvador, se está empleando en Argentina. Es decir, hay muchos candidatos en diferentes latitudes que han recurrido a esta estrategia de polarización y que han obtenido réditos a partir de ella, ¿no? Entonces, no es raro, digamos, ver replicada esos discursos
en esta campaña electoral y en un contexto como el nuestro, que es un contexto, como todos lo sabemos, muy afectado en el plano económico, en el plano social por la pandemia, y que, bueno, entonces se va a recurrir a ese elemento, a esa afectación social, a esa afectación económica para generar esa división, ¿verdad? Esa polarización. Y bueno, también atendiendo, y los jefes de campaña y los publicistas lo saben también muy bien, que muchas veces en estos procesos electorales, a veces lo que mueve más a la gente a emitir un voto, a estar a favor o en contra de cierta posición, son temas, son elementos emocionales, emotivos, ¿verdad? Entonces, tratan de despertar esa emoción en la gente, pero bueno, es una emoción en muchos casos negativa, ¿no? De rechazo, de división, que puede tener consecuencias sociales muy perniciosas, ¿verdad? Y que también lo hemos visto en estos países que comentaba. En el caso particular del empleo público, del fondo de préstamo con el Fondo Monetario Internacional, pues bueno, es posible ya identificar estas campañas del miedo que les decía, y no sé si les puedo compartir aquí la pantalla con, con una imagen para mostrar este tipo de elementos, ¿verdad? En la prensa nacional, en Liberación Nacional específicamente, que, bueno, dice Rodrigo Arias, sería una tragedia que no aprobemos la ley de empleo público con, digamos, con todo un desarrollo discursivo muy similar, por ejemplo, al famoso memorándum de miedo que circuló en su momento en nuestro país. Y bueno, y también con una campaña sistemática contra el sector público, entendido como el enemigo al que hay que combatir y el que es el que ha generado la crisis económica en el país. Entonces, evidentemente, con este recurso del miedo y de la división, se va a afrontar y se va a abordar el tema económico, ¿no? En esta campaña ponía el caso de Liberación, pero se puede también identificar en otros discursos políticos, sobre todo en los partidos liberales, ¿no? Algunas posiciones liberales y también en los partidos con cierta afinidad religiosa también es posible identificar este mismo discurso, ¿no? Eso que vos mencionás, ciertamente nos remonta, ¿verdad?, hasta el año 2006, ¿verdad?, cuando se hablaba a propósito de lo trágico, ¿no? Que la no aprobación, por ejemplo, del Tratado de Libre Comercio, ¿verdad?, nos llevaría hacia ese debacle, hacia ese estado, ¿verdad?, trágico. Luego, esta imagen que muestras también sobre la ley de empleo público, por ejemplo, ¿verdad?, de cuestiones sobre empleo público, e inclusive también lo que se llegó a conocer, ¿verdad?, como el plan fiscal, ¿verdad? Era o hay plan fiscal o pues la derrota total, ¿verdad?, de las finanzas y demás. Esto, de alguna manera, tiene una forma de apelar a las emociones de la multitud, ¿verdad? Otro ejemplo puede ser también decir que hay una crisis de la familia tradicional, ¿verdad?, por el abandono como tal de este tipo de familia, por ejemplo, ¿verdad?, y que esto repercute en la crisis política que hay, por llevarlo más a un terreno que tiene que ver con lo moral, por ejemplo, no solamente lo económico, ¿verdad?, la educación, como has dicho también, todas esas polarizaciones, ¿verdad? ¿Mediante qué otros recursos discursivos, ¿verdad?, piensas que se dan estas apelaciones a la multitud, a las emociones de la multitud, por ejemplo? Sí, bueno, hablábamos de este tema, ¿verdad? Del tema económico, el empleo público, donde hay un discurso apelando a esta emoción con las consecuencias negativas que ya señalábamos. Otro que me parece muy importante y que puede salir a la luz en el marco, les decía al inicio, de la elección en Nicaragua y los posibles movimientos migratorios al país, tiene que ver precisamente con la llegada de nicaragüenses al país o una posible llegada y que ya ha sido usado en campañas anteriores, ¿no? Y que
bueno, también despierta mucho este sentimiento y esta emoción de culpabilizar al otro, ¿verdad? De los problemas sociales, económicos de una región o de un país como el nuestro, y en el que, digamos, calza muy bien toda esta estrategia de polarización basada en el sentimiento de rechazo, ¿no? Veíamos en la campaña anterior, vimos, por ejemplo, el discurso digamos, que ponía sobre la mesa, el discurso político que ponía sobre la mesa temas de migración, propuestas de candidatos políticos que, por ejemplo, negaban la posibilidad de que un país como el nuestro diera nacionalidad a aquellas personas que nacieran en Costa Rica, pero que tuvieran padres extranjeros, ¿verdad? Pienso en la campaña de Sergio Mena, de nueva generación, que tiene una propuesta en esta línea y que actualmente también les puedo compartir ese tipo de imágenes que actualmente para la campaña de este año continúa, ¿verdad? Continúa en esta misma línea, ¿verdad? Vemos en su página web, por ejemplo, una propuesta descargable que la podemos leer todos ahí, descargarla, con el tema de la reforma migratoria, ¿no? Eso va a estar ahí presente. Pero no solo en este tipo de candidatos, sino en otros también es posible identificar esta apelación, digámoslo así, a esos elementos emotivos que generan división, ¿no? División social. Entonces decíamos, el económico es uno, el primero, quizá sobre ese tema va a girar la mayoría de la campaña política a la que nos estamos, en la que está iniciando, ese va a ser el número uno. Y de la crisis también, el tema migratorio podría ser uno que entre también en algunos candidatos, no en todos. Sergio Mena, Otto Guevara pueden introducir esos temas. Y el otro en que también se puede valer el recurso de la moción con tal de generar división tiene que ver con el tema de la educación. Y mucho de este ámbito, digamos, de este discurso en torno a la educación, va a estar permeado, como lo estuvo en la campaña anterior, por posiciones y partidos manifiestamente religiosos defendiendo cierto tipo de valores y cierto tipo de doctrinas y pensamientos en torno a cómo debe ser la educación, ¿verdad? Pero, claro, no la educación entendida en un nivel amplio o general, sino tratando de apuntar a elementos que pueden generar esta roncha, que pueden generar esta división y esta polarización. Y el número uno, claro está, y estuvo presente en la campaña anterior y ya está presente en esta campaña incipiente, tiene que ver con el tema de la educación sexual, ¿no? En colegios y en educación pública. Entonces se van a valer de la crisis real que existe, que está en nuestro país, en el campo educativo, para proponer su agenda, proponer su discurso y tratar de capturar votos a partir de este discurso. En el campo de educación, ese es uno tema, el de la educación sexual, que ya está presente, ¿no? Sí, tenemos que hacer ya un primer corte, ¿verdad? Ahí vienen varios temas y varios elementos que menciona Andrés, que también es importante rescatar y que, bueno, también de alguna manera, como se dijo en un programa anterior, esperaríamos, ¿verdad? Que la utilización de elementos, por ejemplo, como el migratorio, no vaya en pos de atacar, denigrar a un sector de la población, ¿verdad? O un sector importante de la población. Sin embargo, es siempre necesario visibilizar
estos elementos. Y todavía nos quedan un montón de cosas más, ¿verdad? Vamos a ver cuánto tiempo, cuánto logramos abordar con el tiempo que nos queda. Pero bueno, vamos a hacer una primera pausa y ya regresamos a Praxis TV. ¿Te has preguntado alguna vez qué es la filosofía? Bueno, la filosofía es la búsqueda del conocimiento de todas las cosas, del mundo, de la naturaleza, del ser humano. Es ir en búsqueda de la verdad. La filosofía se compone de distintas áreas que de manera crítica intentan analizar las relaciones entre los seres humanos, las relaciones con otras criaturas, la forma como conocemos y cómo razonamos sobre el mundo. Bienvenidas, bienvenidos de nuevo a Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. Continuamos conversando con Andrés Gallardo Corrales, académico de la Escuela de Filosofía de nuestra universidad, amigo de hace tiempo ya. Y también con Daniel Vindas, también otro amigo y que ahora se suma al equipo de Praxis ya hace unos meses, pero ya ahora más frente a cámara en la coconducción de algunos de nuestros programas. Continuamos conversando sobre el tema que nos convoca hoy, las campañas electorales y estas formas de análisis de esos elementos importantes y que pueden generar ciertas controversias en el proceso. Daniel, Andrés, respecto a lo que se venía hablando, hay un tema interesante y es que normalmente es común que encontremos en los programas de gobierno, y esta vez no será la excepción, son 26, pero bueno, en la página del tribunal se pueden descargar todos los programas. Es común encontrar que se habla de bien común, que se habla de que nadie quede atrás. Los programas de gobierno suelen llamar a la unidad nacional, suelen convocar a que una sociedad se una en un mismo camino, que es que la patria salga adelante, ¿verdad? Una Costa Rica igualitaria para todos, equitativa, etcétera, para todos y todas. Sin embargo, encontramos también de lo que estamos hablando ahorita, campañas electorales que se enfocan en ciertos elementos que generan polarización. Entonces es interesante pensarlo, no sé ustedes qué han pensado respecto a esto, pero es interesante pensar que hay una contradicción fuerte entre un plan de gobierno que llama a la unidad nacional y una campaña presidencial que parece que se dirige en todo lo contrario. Sí, efectivamente, como señala Esteban, hay elementos de contradicción en este discurso, en estas campañas, que por un lado intentan explotar el sentimiento de unidad nacional, eh, pero por otro también nos bombardean, digamos, con este discurso, con esta perspectiva que genera una división total o intenta generar esa división social. Y en el caso del tema económico que señalábamos, es posible también identificar este discurso y esta contradicción, digamos, cuando se habla del Estado como una traba, digamos, para los ciudadanos, para los costarricenses que quieren emprender y quieren realizar un negocio. Entonces se presenta al Estado y evidentemente a los funcionarios estatales como un impedimento, digamos, para el desarrollo del país, ¿no? Y este discurso del Estado como traba, como aquello a lo que hay que combatir en este sentido, ¿verdad? A lo que hay que oponerse,
es posible identificarlo muy claramente, digámoslo así, muy abiertamente aparece en la campaña de Liberación Nacional de José María Figueres, en este candidato. El Estado, lo dice así abiertamente en su campaña, debe dejarnos trabajar, ¿verdad? Debemos eliminar las trabas que están al interno del Estado, que no permiten a la sociedad desarrollarse plenamente. Está en esta campaña de Liberación Nacional, les digo, pero también está en partidos liberales como el IFENSA, ¿verdad? Que su propuesta es la de eliminar, digamos, toda esta burocracia o buena parte de la burocracia estatal para reducir estas trabas, ¿no? Entonces presenta al Estado como aquello otro que hay que combatir, que hay que oponerse, ¿no? Entonces, evidentemente estamos ahí generando una visión, un discurso polarizante, ¿no? De lo público frente a lo privado, ¿no? En ese tipo de campañas que, bueno, que ponen de manifiesto esta contradicción que señalaba Esteban hace un momento, ¿no? Ese es un ejemplo actual que nos muestra esta idea, ¿no? Sí, ahí, digamos, hay elementos que presentas, ¿verdad? En estos términos, ¿verdad? En términos de un tema paradójico, en tanto, bueno, paradójico para algunos de nosotros, ¿verdad? Para otros no habrá esa paradoja, en tanto lo que representa como tal el Estado, depende de la posición desde donde se ubican, ¿verdad? Pero, a ver, también hay otros elementos, ¿verdad? Estos interesantes. Pero, por ejemplo, Daniel mencionaba ahora también elementos de índole moral, por ejemplo, que a la vez también apelan a esta otra división, ¿no? ¿Verdad? Entonces, no sé, Daniel, o sea, vos que ahora hablabas de eso, ¿verdad? O sea, esos otros elementos que están ahí presentes, ¿verdad? Que también generan esto y que atentan contra lo que en teoría presenta el plan de gobierno, ¿verdad? Es que al fin y al cabo, hay aquí y otra cosa interesante, no sé, digamos, uno esperaría que la campaña electoral se enfoque en las propuestas que están en el plan de gobierno, ¿no? ¿Verdad? Sí, No terminen esto. sí, sí. Yo siento que el problema quizá no el problema, sino el elemento fundamental de las campañas es que esas mismas propuestas están planteadas en términos de esa división, digamos, de esa disyuntiva, ¿no? a la que nos pretenden inducir que estamos, ¿verdad? Es decir, el Plan de Gobierno de Liberación Nacional alude a este momento de crisis, ¿verdad? El plan, la propuesta liberacionista para la campaña alude abiertamente y directamente a un rescate, ¿verdad? Tiene por nombre el plan 911, creo que le llama así la campaña de liberación nacional, que manifiestamente nos dice que estamos en una situación de país, digamos, de la que no tenemos mayores alternativas, ¿no? En la que estamos frente a una disyuntiva. Entonces, los mismos planes de gobierno, poniendo este caso, ¿verdad? De ejemplo, nos presentan una situación, nos diagnostican un estado de la sociedad en crisis, ¿verdad? Frente al cual debemos optar por una salida X o Y, ¿verdad? Una salida política en tal o cual dirección. Y para esta salida, digámoslo así, entonces se recurre nuevamente a estas estrategias de división y de polarización, ¿no? Es decir, es ese mecanismo, ¿no? En el cual nos hacen entrar, digamos, estos discursos de campaña política, ¿no? Bueno, y Esteban señalaba también el caso de en temas religiosos, en temas de educación, donde también vamos a encontrar un patrón similar, ¿verdad?
en los planes de gobierno, en el diagnóstico que hacen los partidos políticos de nuestra sociedad. Y claro, entonces vamos a ver que nos dicen, ¿verdad? Nos sugieren de que en el campo de la educación específicamente, que estamos en un momento de crisis, en un momento catastrófico a nivel nacional, frente a lo cual entonces se propone tal o cual solución de tinte político, ¿verdad? Pero que fundamentalmente atiende y apuesta a ese punto de inflexión, a ese punto crítico, catastrófico en que nos encontramos, ¿no? Entonces, ese es el diagnóstico, digamos, de muchos partidos políticos en el campo de la educación. Y entonces, a partir de este diagnóstico, entonces, se generan sus propuestas de campaña, su campaña publicitaria, etcétera, ¿no? Y ya veíamos hace unos días, por ejemplo, en este caso específico de la educación, veíamos creo que después lo borró de redes, ¿verdad? Fabricio Alvarado, su comentario en torno a que él estaba promoviendo las guías sexuales digamos, basadas en la abstinencia, ¿no? La educación sexual basada en la abstinencia. Hace unos días, hace una semana o 2 semanas, salió a la luz esta propuesta de Fabricio Alvarado, que, bueno, también responde a este elemento, digamos, a este diagnóstico de crisis que hacen los partidos políticos del Estado de la educación y ante el cual proponen estas alternativas, ¿no? Estas salidas, digamos, a la crisis. Bueno, en el caso de Fabricio Alvarado, con una orientación y una política evidentemente de tipo conservador, ¿no? Entonces, igual, digamos, buscando esa división, ¿no? Ese discurso conflictivo, ¿no? Polarizante, ¿no? Que también fue usado en la campaña anterior, ¿no? Esto que has instituido me parece que, ¿verdad?, da para una discusión amplia que sigue en el marco de esta discusión, ¿verdad?, entre lo público y lo privado, por decir algo, ¿verdad? Inclusive en algún momento lo natural y lo ideológico, ¿verdad?, que tiene que ver más con lo que algunas corrientes políticas han comprendido como, así lo han llamado, un relativismo moral, un materialismo hedonista, que es otro término que utilizan, ¿verdad?, muy interesante, para hablar de esta crisis, ¿verdad? Toda esta crisis, no solo de la economía, de la educación, de la moral y de la familia misma, ¿verdad?, nos anuncia una crisis política, existencial, si se quiere. Y antes de hablar, ¿verdad?, si no es que también lo extendemos al próximo bloque, que es el tema de la moral y la familia, me interesa bastante, y algunos discursos religiosos, lógicas, que tienen que ver con esta crisis, ¿verdad? Me llamó mucho la atención lo que hablaste del miedo, la relación que tiene con la crisis, ¿verdad? Y los problemas que no siempre se abordan de raíz, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si hay una crisis del Estado, ¿verdad?, una crisis política reflejada en una crisis del Estado, es porque este Estado de alguna forma está lesionado, ¿verdad? ¿Por qué está lesionado? Porque tiene anomalías internas, ciertamente, pero también porque es un Estado que ha sido desmantelado fiscalmente hablando, ¿verdad? Entonces, esta anomalía, esta lesión del Estado, por ejemplo, se refleja, ¿verdad?, en casos de corrupción, pero que esos casos de corrupción no generan miedo, ¿verdad? No se hacen campañas del miedo en torno a la corrupción, en torno a lo que realmente está generando corrupción, ¿verdad?, en torno al Estado, ¿verdad? Entonces, no sé si quieres agregar todavía hay algo más en torno a eso, porque es interesante, ¿verdad? No hay una campaña del miedo en torno a las causas que desmantelan ese Estado. Solamente se sabe que el Estado está en crisis y punto. Sí, cuando se afirma aquí, o uno afirma que, digamos, las campañas políticas, o la mayoría de las campañas políticas se valen de este diagnóstico de crisis nacional, de crisis de identidad económica, social, etc.
digamos, no intenta negar ciertos factores de crisis o ciertos elementos, ¿no? Ciertamente hay condiciones muy difíciles en el campo económico, social, educativo que están ahí. Digamos, el análisis, y ya un poco voy a hablar también del tema del miedo, lo que uno puede identificar es que a partir de ese diagnóstico, de esas situaciones complejas, digamos, que afrontamos como país, se dirigen las campañas y el eslogan, y etcétera, en este sentido de que hay que culpabilizar al otro por esta situación de crisis, por esta situación catastrófica, ¿no? Entonces hay que culpabilizar al empleado público, hay que culpabilizar al migrante, etcétera, etcétera, ¿no? Esa es una estrategia discursiva que, que abiertamente genera la división y que, bueno, puede tener cierto rédito político. Y en este diagnóstico, digamos, en esta imagen que nos hacen los partidos políticos del país, que los medios de comunicación también nos hacen del país, de que estamos en una situación de crisis muy cercana a la catástrofe social, evidentemente también es un caldo de cultivo para emplear o recurrir a estas campañas del miedo que señalaba Daniel, que comentábamos al inicio, y que muy patentemente se pueden identificar en el tema de empleo público, en el tema del préstamo como el Fondo Monetario Internacional, donde de nuevo estamos en situaciones, al menos discursivamente, que nos dicen, bueno, estamos frente a una tragedia y si no queremos irnos al abismo, tenemos que decidir ya en esta o en tal línea, dependiendo de la campaña política a las que estemos enfrentados, ¿no? Y bueno, en el caso de la educación también no estamos frente a una crisis, frente a una situación catastrófica, frente a la cual debemos elegir tal o cual situación para salir de la crisis, ¿no? Y en ese diagnóstico, digamos, aparecen entonces apelaciones a elementos religiosos, ¿verdad? Veíamos a sentimientos, veíamos el caso de los programas de educación sexual basados en la abstinencia, que era lo que de alguna manera trataba de proponer Fabricio Alvarado hace unas semanas, ¿verdad? Que de hecho la prensa no lo enfocó así, ¿verdad? Aparte, nos encontramos frente a un manejo de los medios también confuso, ¿verdad? Y que uno le despierta la duda y la inquietud y la desconfianza de por qué se manejan tan confusamente esos discursos. Les comparto aquí este ejemplo, ¿verdad? Que les digo. En esta nota, Fabricio Alvarado promovería la abstinencia sexual en las escuelas, ¿verdad? Una cosa es, aquí parece que en las escuelas y colegios hay mucha actividad sexual, entonces hay que promover la abstinencia en esos centros, ¿verdad? Ese es como el enfoque que se le quiere dar. Y no en una educación sexual basada en la abstinencia, que son cosas diferentes, ¿no? Entonces, también la manera en que se presentan estos debates, estas ideas y estos temas en los medios genera también mucha confusión y claramente también en el sentido de que se intenta generar sentimientos de rechazo, ¿verdad? Aquí la idea que tenemos frente a una noticia así esbozada es que la juventud en las escuelas y colegios lo que viven es un tipo de libertinaje sexual a lo que hay que, ¿verdad? Al que hay que ponerse, ¿verdad? Cuando ningún candidato, ninguna política pública puede promover la abstinencia sexual, sino la educación basada en la abstinencia, que son otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, nos enfrentamos a estas situaciones que evidentemente tienen un elemento con que uno puede hacer este análisis discursivo crítico, ¿no? De cómo se abordan y cómo se enfocan. Ya tenemos que hacer otro corte
¿verdad? Ya para pasar a nuestro último bloque, ¿verdad? Y quedan algunos elementos por ahí que son importantes. A ver, en términos, y ya mencionaba Daniel, ¿verdad? En términos morales, hay elementos importantes en torno a la utilización del miedo, ¿verdad? No podemos negar que tanto de un lado como de otro lado de la acera, el miedo también sigue siendo una herramienta, ¿verdad? Puede haber un miedo, un discurso de miedo hacia los empleados públicos para votar en contra de un candidato, ¿verdad? O sea, esto es claro en términos de ver el análisis desde diversos ángulos, ¿verdad? Pero también hay otro elemento ahí interesante en términos de corrupción, porque ya sabemos que ahora con lo que viene, con los acontecimientos últimos, va a ser un elemento de campaña, pero también paralelo a esto, y ahora nos referiremos a esto en el próximo bloque, vamos a encontrar, por ejemplo, cómo últimamente han salido unos reportajes sobre lo que nos indica el Observatorio Digital de la Universidad Latina, ¿verdad? Y que es interesante ver cómo en redes sociales lo que muchos que se encuentran es desencanto, opiniones negativas en torno a la campaña. Entonces, al fin y al cabo, una campaña política que se desgasta en esto, pero que al fin y al cabo también tiene una reacción negativa respecto a la forma que se constituye. No tanto hacia los candidatos, como es el fin del que podría ser una campaña, llamémosle campaña sucia, ¿verdad? Sino también en contra del mismo candidato que ejecuta ese tipo de campaña, e incluso en contra de todo el proceso electoral, lo que podría vaticinar que a pesar de tener 26 candidatos, haya un abstencionismo alto. Entonces, bueno, esos son elementos también que son importantes a tomar en cuenta. Ya regresamos a Praxis TV. ¿Te has preguntado alguna vez qué es la filosofía? Bueno, la filosofía es la búsqueda del conocimiento de todas las cosas, del mundo, de la naturaleza, del ser humano. Es ir en búsqueda de la verdad. La filosofía se compone de distintas áreas que de manera crítica intentan analizar las relaciones entre los seres humanos, las relaciones con otras criaturas, la forma como conocemos y cómo razonamos sobre el mundo. La filosofía política reflexiona sobre diversos temas fundamentales para la convivencia humana: la libertad, la justicia, el gobierno, la igualdad, la democracia, los derechos. Se cuestiona cuándo un gobierno es legítimo y cuáles son sus obligaciones ante la ciudadanía y cuáles son nuestras obligaciones ante el gobierno y ante los demás. Pero no solo reflexiona sobre estos temas, sino que tiene una participación activa dentro de los debates, dentro de las discusiones que se dan en la esfera pública, que tengan que ver con estos temas y con otros que se relacionen con la convivencia misma entre las personas. Bienvenidas, bienvenidos de nuevo a Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. Continuamos conversando sobre este tema de las campañas electorales con Andrés Gallardo Corrales, académico de la Escuela de Filosofía, y con Daniel Vindas, que hoy nos acompaña en la co-conducción y que nos acompañará en varios programas ahora como parte del equipo de Praxis TV. Bueno, mencionamos fuera de cámara, Daniel, un par de elementos respecto a temas de corte moral frente a la percepción de la familia, que también puede ser un elemento que aparezca en campaña, ¿verdad? Que ya fue un elemento importante en la campaña anterior, pero que ahora, como mencionábamos, es probable que en esta próxima campaña no sea tan fuerte, sin embargo puede que esté por ahí. Entonces podríamos empezar a hablar un poquito, este último bloque, sobre esto, antes de mencionar lo que mencionaba yo cerrando el bloque anterior, frente al desencanto de la gente y los contenidos de las campañas. Entonces, tal vez si mencionamos este otro elemento y ya después cambiamos el tema.
Yo quisiera plantear este bloque de la discusión ubicándolo en esta misma idea de las polarizaciones, ¿verdad? Porque una de las polarizaciones también que se ha dado tiene que ver con la distinción entre naturaleza e ideología, por ejemplo, ¿verdad? En esta distinción entre naturaleza e ideología se ubica la defensa de un modelo específico de familia, por ejemplo. Y decir también que algunas formas o colectivos que no van en torno a familias nucleares o heterosexuales socavan inclusive la economía del libre mercado. ¿Verdad? Eso es interesante, la propiedad privada y las libertades individuales. Esto es una discusión sugerente. Toda vez que esta familia tradicional, ¿verdad?, representa un modelo que se ha denominado como capitalista y que también es parte de esa crisis de la que hablamos, ¿verdad? Entonces la discusión de naturaleza se difumina en tanto que es una discusión casi escolástica, es una definición casi escolástica, ¿verdad? Dada por sentada como tal. La misma noción de familia, ¿verdad? Nos lleva o nos dirige a esa discusión. Entonces, digamos, a mí me interesa también ver cómo Andrés, bueno, ya también ha ilustrado ahí con ejemplos, ¿verdad?, que nos compartió, cómo se pueden comprender estas contradicciones, ¿verdad?, sobre todo a un tema como este, ¿verdad?, lo tradicional de la familia, pero que a la vez representa un modelo que está en crisis, ¿verdad? Sí, sí, efectivamente, este tema, digamos, y esta discusión creo que va a formar parte sobre todo del eje educación que señalábamos al inicio, que va a ser fundamental o que va a ser uno de los aspectos centrales de esta campaña electoral. Hablábamos de la parte económica, empleo público, hablábamos del tema de la migración y como uno de los ejes fundamentales decíamos que era el de educación y bueno, y con los últimos eventos, pues con más razón. Y en este campo de la educación, pues va a entrar la discusión en torno a la familia, ¿verdad? Que es una discusión de la cual se sirven más los partidos de corte religioso porque precisamente se dirigen eh, a, a tratar de sustentar una posición, pero igual confrontando y oponiéndose al otro, digamos, en este caso, la discusión en torno a la familia muchas veces suele ser tema de campaña de estos partidos con esa dicotomía que señalaba Daniel, ¿no? Está la familia tradicional, la que sustenta la sociedad, y no solo a la sociedad, sino a la economía o a tal modelo económico. Y frente a esa familia tradicional, pues están todas las diversas o modelos alternativos de familia, familias alternativas, ¿no? Entonces, hay un discurso de confrontación en este ámbito de educación de lo tradicional frente a lo diverso, ¿no? Y bueno, aquí claramente también entroncan temas y debates en torno a derechos humanos, a la diversidad sexual, etcétera, etcétera. Y me parece sobre todo que va a entrar, va a ser quizá por el contexto nacional, por la situación en que nos encontramos, va a ser un elemento que va a tener un peso menor, va a estar presente en la campaña, pero va a tener un peso menor que en la campaña anterior, ¿no? Bueno, por el contexto de país que teníamos en ese momento, la discusión sobre el matrimonio igualitario, etcétera, ¿no? Que, bueno, tuvo las consecuencias o el caos que ha seguido en el país, que es una aprobación, y como al no estar ya ese tema tan en el centro de la discusión, estos otros alrededor de la familia tal vez no ocupen ese lugar central que definitivamente lo tuvo en la campaña anterior, ¿no? También estará presente y creo que no lo
mencionábamos tan explícitamente, pero va a estar sin duda el tema de la corrupción, sobre todo con los últimos noticias que hemos experimentado en el país, también va a estar presente en esta campaña, ¿no? Bien, ahí hay, digamos, y respecto a esto, sí, el tema de la corrupción que va a estar ahí, presente. ¿Verdad? Este tema de la familia sí puede que en una menor medida, ¿verdad? En tanto no, no tan resonante como aconteció en la elección pasada, que además, ¿verdad? Los acontecimientos, ¿verdad? Que se daban, el contexto en su momento, facilitó que ese fuera uno de los focos de discusión. Sin embargo, no podemos sacarla de la ecuación, ¿verdad? También tomar en cuenta otro elemento, y es que ya se ha mencionado, y creo que lo han mencionado varias personas en diversos programas televisivos y demás, que en estos contextos de polarización, ¿verdad? Surgen precisamente grupos o discursos más extremos, ¿verdad? Que son los que terminan llegando al poder, ¿verdad? Y se levantan con esto. Se pone como ejemplo el caso de Bolsonaro, ¿verdad? En Brasil, ¿verdad? Entonces, no es extraño tampoco un escenario, ¿verdad? Donde la polarización y ante la crisis, eso está interesante, ante la crisis, de la polarización siempre se presenta, ¿verdad? Y ante la crisis también en esos contextos podría acontecer. Es un escenario, un escenario posible dentro de todos los escenarios que tenemos, ¿verdad? No sé cómo ven ustedes, digamos, esa otra posibilidad también, ¿no? Tal vez para agregar, bueno, no sé si Andrés también va a secundar tu intervención. A mí llama mucho la atención, no sabemos todavía qué tan eh, influyente va a ser el tema de la familia como tal, también como medio de producción, claro, que tanto modelos de familia, como lo mencioné antes, atentan contra libertades individuales, que es lo que defienden más que el bien común, ¿verdad? Defienden muchos partidos ahora, muchos de corte liberal o neoliberal, como le suelen llamar también, ¿verdad? Pero me llama la atención estos partidos, algunos discursos políticos de algunos partidos de corte religioso, porque apelan a la ciencia. Esto me llama mucho la atención. Lo que ellos dicen, con todo y el contenido ideológico, es decir, preteorético que tienen, estos partidos tienen también en su discurso la defensa de una forma de ciencia. ¿En qué específicamente? En cómo definen la vida, por ejemplo. ¿Qué entendemos por vida? Eso me llamó mucho la atención porque es científico para ellos, por ejemplo, decir que la vida comienza con la fecundación, que la fecundación se da a las de 3 a 7 horas después de la verdad, el momento como tal del mismo encuentro sexual, por ejemplo, mientras que ellos contradicen por decir algo o que no es científico, decir que sea 14 días después. Esta discusión, ¿verdad?, entre ciencia e ideología es algo que aparece muy presente en estos análisis y en estos discursos. Es decir, ellos apelan a la ciencia. Lo ideológico es lo que plantean otros colectivos. Entonces hay otra polarización ahí, ¿verdad? Que no solamente es naturaleza e ideología, sino lo que se entiende por ciencia, que es lo que ellos defienden, ¿verdad? Y lo que no es ciencia. Eso también, no sé si Andrés quisiera agregar algo al respecto. Y también Eh, y nada más para meterle a esto mismo que dice Daniel, para dar la palabra a Andrés. Muchas veces esos discursos que aparecen como discursos radicales, tirados hacia los extremos, ¿verdad? Apelan a ese discurso, ¿no? O sea, van a ese discurso que hablas vos, entonces también es parte, ¿verdad? Es parte de esos elementos. A ver, que vamos a ver, ¿verdad? El tema de la vacunación es otro elemento que va a aparecer en torno a esta discusión que misma que plantea Daniel, ¿verdad? Y que va a aparecer posiblemente, o ya es elemento de campaña, ¿no? sí, definitivamente hay otro elemento contradictorio en este discurso, ¿verdad? Como lo señala Daniel, en torno a la familia, porque
de alguna manera se trata de apelar a una naturalización, llamémoslo así, del concepto de familia en su sentido, sentido más o menos tradicional, ¿verdad? Que se empata con una visión o ciertas visiones religiosas de lo que es la familia. Y bueno, paradójicamente se naturaliza atendiendo claramente a ciertos discursos pretendidamente científicos, ¿no? Aquí hay una hecho paradójico, ¿verdad? Pero bueno, son situaciones, son discursos muy recurrentes, ¿verdad? No solo o estrategias muy recurrentes, no solo en el tópico puntual de la familia, sino en otros tópicos, ¿no? Donde se suele atender o se suele apelar a una ciencia, digamos, alternativa o una visión crítica eh, teorías o enfoques quizás no tan difundidos en ciencia y, y se valen de estos discursos para digamos, tratar de fundamentar y justificar su propia posición, ¿no? Es una dinámica muy similar y aprovechando el contexto, digamos, en la situación en la que estamos de la pandemia, con estos, el enfoque antivacuna, ¿verdad? O esta tendencias que rechazan la vacunación porque existen dudas, qué sé yo, de alguna de la efectividad de las vacunas, porque no hay seguridad de que funcione, etcétera, etcétera, porque se señalan estudios científicos, ¿verdad?, que ponen ciertos datos en discusión, etcétera. Ciertamente sucede, en ciencia suceden estas discrepancias y estas visiones alternativas, pero eso no quiere decir que no existan tampoco en los consensos científicos, ¿verdad? La ciencia funciona por medio de los consensos científicos, ¿no? Entonces, muchos de estos recursos políticos o discursos que suelen caer en visiones anticientíficas suelen apelar a estas estudios, a estas posiciones científicas que no están en el consenso, ¿no? Así que no están en el consenso y que muchas veces suelen ser posiciones muy, muy minoritarias y a veces con, digamos, con una muy débil justificación o argumentación científica, ¿no? Entonces, en el caso de la familia también, cuando se apelan a estos discursos suelen atenderse a estas contravisiones, digamos, en el seno de las comunidades científicas y de los consensos científicos, ¿no? Como sucede en el caso de la vacunación, como sucede en el caso de cambio climático, etc. Bien, ya tenemos que ir cerrando y queda por ahí una cuestión que mencionamos antes, que mencionaba yo antes, y es que la reacción, vamos, de algún segmento de la opinión pública es negativo, ¿verdad? Respecto a la forma en que se desarrollan las campañas electorales, al contenido de las mismas, ¿verdad? Y a que pocas veces las campañas se enfocan en las propuestas, ¿verdad? Pocas veces encontramos sino básicamente un manual de buenas intenciones, ¿verdad? O un ataque directo a alguien más, o un eslogan, vamos a generar no sé cuántos empleos, ¿verdad? ¿Verdad? Pero la campaña política carece de un elemento educativo, digámoslo de esta forma, y ese elemento informativo también. Y esto también hace que cierto sector de la opinión pública se sienta hastiado de ese tipo de campañas. Incluso parecen campañas políticas que no reconocen las capacidades intelectuales del electorado, ¿no? ¿Verdad? Y entonces, eso también desencanta a otro sector de la población que incluso podríamos llegar hasta cuestionarnos una cuestión importante. A ver, hay una cuestión que se llama deuda política y se paga, ¿verdad? Y la paga el Estado a los partidos políticos, ¿verdad? Para que puedan sufragar esos gastos. ¿Hasta qué punto también podríamos pensar en que
hay que ponerle un fin entonces a esa deuda política. En tanto, primero, aquí hay otro elemento, no permite una participación equitativa de todas las personas candidatas, ¿verdad? Y en otro punto, la utilización que le da, si tanta queja hay de la forma en que se utilizan los recursos del Estado, la utilización que se le da a la deuda política suele ser vergonzosa, digamos, en muchos casos. Sí, sí, es otro elemento a tomar que está en ciertos debates políticos y han habido propuestas, han habido eh, sugerencias de cómo canalizar estos fondos públicos, que bueno, por una parte se combate lo público, pero por otra parte se recurre al financiamiento público para hacer las campañas y buscar una elección en el Ejecutivo, en este caso, en el Poder Legislativo. Han habido sugerencias a este tema del financiamiento y algunas tienen que ver con el hecho de que, bueno, actualmente el financiamiento público se da en efectivo, digamos así, en transferencias de dinero y que tal vez esa vía, digamos, de financiamiento público no es la mejor porque, bueno, se presta a los casos de falsificación, de corrupción que hemos visto en varios partidos políticos, ¿verdad? En Movimiento Libertario, en Acción Ciudadana, Liberación Nacional tiene algunas causas también ahí, pendientes en ese tema, y que no sea a través del financiamiento directo, digamos, de recursos económicos, sino que sea agenciada a través de que sido la compra directa de espacios en los medios de comunicación por parte del Estado para que todos los partidos tengan igual participación en los medios de comunicación, en la prensa, y que sea a través de estas vías y no eh, digamos, de la transferencia de recursos a los partidos en que se realice esta deuda pública, digamos, a los partidos políticos. Creo que es una buena, sería una buena alternativa, digamos, para financiar las campañas políticas que sin duda alguna es mejor, considero yo, este financiamiento público que, digamos, las vías privadas de financiamiento donde muchas veces se entretejen ahí ciertos lobbies, ciertos favores, ¿verdad? Que luego nos salen muy caros en términos de corrupción, de favores, etcétera, ¿no? Entonces, debería, creo yo, continuarse con la financiación, el financiamiento público, pero lo que debe revisarse son las vías por las cuales se produce este financiamiento, que no sean tal vez la transferencia de recursos económicos a los Claro, partidos y políticos. por ahí propuestas, ¿verdad? También hay propuestas, a ver, tal vez podrían considerarse hasta más radicales, pero no me parece que sean absurdas, ¿verdad? Porque hay propuestas que lo que plantean es, ok, o sea, si los medios de comunicación usan el espectro radioeléctrico, que es un espectro que o sea, es un bien del Estado, deberían estar en obligación de prestar franjas horarias para que todos los grupos políticos que participan de las elecciones puedan presentar su campaña electoral y por lo tanto no recibir dinero del Estado, ¿verdad? De ninguna forma, ni directa ni indirectamente. Sí, esa pienso sería una vía más imparcial, ¿no? Es decir, que el Estado compre directamente en este caso la publicidad, no sé, televisiva o medios de comunicación, y que una vez comprados esos espacios, pues los reparta de manera equitativa entre todas las opciones políticas, ¿no? Y no hacer esas transferencias, digamos, económicas, qué sé yo, en razón de las proyecciones que hagan las casas encuestadoras, sobre cómo va en la elección o sobre los votos que hayan obtenido posterior a la elección, sino que aplanar el juego, digamos, equiparar el juego para todos antes de la elección mediante estas otras vías, ¿no? Entonces, esa podría ser una alternativa a partir de la cual se financie de una manera mucho más transparente, mucho más justa estos recursos públicos, ¿no? Exactamente. Bueno, Daniel,
No sé si tienes algo más, un minuto, nos queda más o menos 30 segundos para ir cerrando. Creo que a modo de cierre, el diálogo ha sido muy productivo, ¿verdad? Y uno espera una campaña política de altura, que no se reproduzcan ciertos vicios que se han venido dando, que ya Andrés explicó muy bien, que nos explicó con ejemplos, argumentos que él conoce y maneja, y también con gráficos, ¿no? Pienso que una campaña debe apelar no solo a las emociones constitutivas de nuestra condición humana, ¿verdad? Sino también a la inteligencia de la gente, ¿verdad? Como ya Esteban lo mencionó. La campaña no calienta y creo que van a haber muchísimas discusiones en espacios como este, que dichosamente tenemos, con invitados como Andrés, que acá está con nosotros, pero también en debates oficiales, ¿verdad? Que veremos, esperamos que de verdad se den propuestas que respondan a necesidades concretas, ¿verdad? Como el hambre, como el desempleo, por ejemplo, la educación misma, la libertad, la diversidad, por ejemplo. Yo creo que eso es importante, no solo en el marco de una universidad, sino en el marco de la sociedad civil como tal. Esperamos, ¿verdad? Una campaña política de altura y que no se base estrictamente en cuestiones que sean falaces. Muy bien, muchas gracias Andrés por aceptar la invitación de hoy, con todo lo apretadas de las agendas que tenemos al cierre de ciclo. Y Daniel, de nuevo, ¿verdad? Muchas gracias por acompañarnos, por apoyar y participar de este espacio, ¿no? Y muchas gracias a todos y a todas las personas que nos observan. Hoy nos vamos con un tema del cantautor costarricense Esteban Monge y esta canción ya bastante conocida llamada Buscándome. Hasta la próxima. Chao. Amor, que haces el cambio, la diferencia, que llegas a darte entero y eres la esencia, que buscas un mundo nuevo, una promesa. ¿A dónde lleva el camino y a dónde empieza? De mí sabrás lo que creo, que soy humano, que guardo una canción, un credo entre las manos, a pesar de que armo mi fe cada mañana, mientras descanso de recorrerme las entrañas, buscándome, 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 buscándome. En medio del laberinto, buscándome, 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 queriendo saber si existo, buscándome. Hay quien pudiera decirme si estamos vivos, si vamos dando la vuelta o si aún seguimos girando en torno a lo mismo, si hay un destino. ¿Y a dónde lleva el milagro? ¿Y a dónde lleva el milagro? ¿Y a dónde lleva el milagro de andar contigo? Buscándome, 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 metidos entre la piel y el alma, buscándome, buscándome.
buscándome, 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 buscándome. Que amor si vienes conmigo, tal vez me encontraré.